Bienvenidos, bienvenidas a programas de Primer Plano. En este primer bloque les planteo hablar del tema que nos ha ocupado prácticamente todo el año, y es el asunto de la pandemia. Es una calamidad que ha pegado al planeta completo y vale la pena poner efectivamente un énfasis en la forma en que cada país, hablaremos por supuesto del nuestro, ha enfrentado el asunto. En el caso mexicano, bueno, pues está de más recordar que en 37 ocasiones nos ha dicho el gobierno federal que ya se había domado la pandemia y resulta que no la hemos domado. Estamos llegando a un diciembre con una cantidad de contagios que están ya saturando a los hospitales. Estamos en el umbral de la saturación en varias entidades federativas y el número de personas fallecidas empieza a ser socialmente difícil de manejar. Hoy tenemos una respuesta, como ha venido siendo el caso de esta administración, confusa. Por un lado, el presidente hoy nos dijo no salgan en los próximos 10 días. Él, por supuesto, continúa con sus giras, lo cual es pues no solamente un mensaje contradictorio, sino al mismo tiempo políticamente generador de fricción, porque sigue sin utilizar el dichoso tapabocas, la famosa mascarilla, que se ha convertido ya en una especie de gesto de los que están más cerca del presidente, lo admiten o no. Lo hemos visto incluso con nuestra jefa de gobierno, a la que me refiero a continuación, porque la Ciudad de México ha vivido una situación en la cual los niveles de hospitalización han llegado efectivamente a digamos, un umbral preocupante, sin que se haya querido tomar la decisión de cambiar el color del semáforo. De una manera bastante confusa, el subsecretario López-Gatell decía el viernes, bueno, lo del color de semáforo a estas alturas ya no importa, lo importante es que estamos en emergencia, y uno se pregunta entonces para qué queremos colores del semáforo o qué mensajes mandan. En fin, una situación complicada. Hay muchísimas familias que han sufrido pues lamentablemente, ¿no?, la pérdida de seres queridos, y está el tema, por supuesto, a discusión. Llegamos con la pandemia a diciembre. Llegamos muy mal a esa pandemia con unos números que no se previeron. Algunos dirían, bueno, que no previeron las autoridades en este país porque más de algún organismo internacional, incluido la Organización Mundial de la Salud e incluidos también aquella carta y aquel trabajo, el libro que sacaron los exsecretarios de salud diciendo que para octubre estaríamos llegando a 60,000 muertos. Le fallaron como por 1,200 con cifras oficiales. Entonces, es muy sorprendente que ni desde el aspecto económico ni desde el aspecto sanitario haya parecido que se hayan tomado en serio la política de salud y la política económica ante la crisis. En términos de la crisis económica, se puede mostrar claramente que bueno, ya se dijo, somos el país de 53 de los 53 que se midieron para vivir en la pandemia, y esto en ocasión no del comportamiento de los mexicanos o no solo del comportamiento de los mexicanos, que el presidente ha dicho una y otra vez que es ejemplar. Creo que no ha sido ejemplar nuestro comportamiento, sino también en atención a las políticas seguidas. México, a diferencia de la mayor parte de los países que han estado seriamente afectados por la pandemia, ha destinado únicamente el 1% del PIB para apoyar a las familias, para apoyar la creación o la descreación la eliminación de empleos y ayudas específicas a las empresas pequeñas y medianas, que son las que finalmente dan el empleo. Aún pensando en que se dieron supuestamente 1,000,000 o 1,000,000 y pelín de créditos de 25,000 pesos, bueno, pues en México hay 4,5 millones de pequeñísimas empresas, ¿no? Entonces, por ese lado, nada que decir, y por el lado de la infraestructura hospitalaria, pues esto que oímos todo el tiempo de que hay todavía muchas camas disponibles, pues no es lo que nos dicen todos aquellos que se dedican a investigar la pandemia. Estamos en un serio problema porque la gente, si acude a los hospitales, no hay camas, y si no acude, también se muere en su casa. Así que por donde la veamos, desde el lado sanitario y desde el lado económico, creo que México está fallando. Yo quisiera decir, en función de la gravedad con la que se está presentando ya el mes de diciembre, la primera quincena del mes de diciembre,
esta enfermedad y este contagio al que ustedes ya se han referido en términos numéricos es especialmente notable y grave en la Ciudad de México, porque se reporta el día de hoy en los periódicos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México señala que más del 70% de los hospitales que tienen ventiladores están ocupados ya. O sea que falta muy poco para que no tengamos suficientes aparatos para sacar adelante a los enfermos críticos. La otra cuestión que me gustaría mencionar es que la responsabilidad, siendo muy importante la del gobierno, no deja a un lado o no es menor la que corresponde a la sociedad. Porque en el Distrito Federal hemos estado teniendo noticias, algunas muy alarmantes, de gran irresponsabilidad de grupos que van a celebrar, que no usan tapabocas, que tienen, como no lo usa el presidente ahora recibiendo un regalo directamente de una persona en Oaxaca que le lleva un pavo y entonces lo abraza al pavo y está muy cerca de ella sin tapabocas. Pero esto, que es una responsabilidad de falta de docencia política adecuada para el tratamiento o la prevención de la pandemia, no es solamente lo grave. Lo grave es que mucha gente de la sociedad en la Ciudad de México, la gente de altos recursos, no se ha quedado en sus casas como se ha recomendado, sino que está haciendo fiestas. Y se reporta, por ejemplo, un bar en la Ciudad de México en donde cierran el bar, sale la gente y les anuncian que en el sótano de ese bar hay lugar para 100 personas que sigan celebrando. Bueno, este tipo de irresponsabilidades es el que yo creo que hay que denunciar también, porque es una responsabilidad común. Y finalmente quisiera decir que el comportamiento de la gobernante de la Ciudad de México es mucho mejor que la del gobierno federal en términos generales. Ella sí usa tapabocas aún en presencia de López Obrador y está en todas sus decisiones que puede tomar, porque algunas son de la federación y no de un gobierno local, pues está tomando bastante bien las decisiones. Estos serían los 3 comentarios que me parecen relevantes. Yo introduciría el tema de cómo vamos en relación con otros países. Efectivamente hay mucho debate sobre en México están mal las cosas, pero dicen sí, pero a ver, ve otros países, incluso países desarrollados como en Europa o el propio Estados Unidos, donde también está desbordado el problema, no es solo una cuestión de México. Es cierto, y sin embargo, viendo los números o distintos números, no salimos muy bien parados de todas formas. Por ejemplo, uno de los datos que se ha ido manejando por ahí es que nuestra población de 130 millones aproximadamente es el equivalente de un cercano al 2% de la población mundial. Y sin embargo, el número de fallecidos que tenemos nosotros equivale al 7% de fallecidos a nivel mundial por coronavirus. O sea, ahí sí hay una desproporción, evidentemente, que refleja que las cosas se nos están yendo de control. Ya sé que hay otros países que están peor, pero no son muchos. Los países que están peor que México no son muchos. Estamos en todo caso, digamos, en la franja de países que más mal les ha ido, que tienen números de situación de emergencia. No el peor, pero sí estamos dentro de los países que no han manejado adecuadamente, que se les ha salido de control esta pandemia. Pero la lucecita que se prende por ahí, yo quisiera introducir también ese tema, es lo de las vacunas. Pareciera en principio que México se puso las pilas en relación con otros países, sobre todo de América Latina, para ir y ver cuáles de las vacunas y comprometer y asegurar de alguna forma que cuando salieran las vacunas nosotros estaríamos de los primeros en recibir esas vacunas para empezar a aplicarlas. Y eso es lo que se ha anunciado. Eso se lo encargaron a Marcelo Ebrard y él ya dijo en estos días, misión cumplida, yo ya cumplí con la contratación de las vacunas, vamos a tener suficientes con el tiempo, pero ahí están. Pero hay un debate ahí, de todas formas, de cómo se va a ejecutar, cuál va a ser
digamos, la secuencia, a qué grupos, no hay un acuerdo en cuáles grupos conviene más darles prioridad o no, y sobre todo, yo no acabo de entender, lo confieso, a lo mejor hay una razón, pero no la conozco bien, por qué al sector privado se le deja fuera cuando en muchos otros asuntos se le involucró, en lo de los hospitales, en lo de las pruebas, y aquí ya hay parte del debate, es decir, ¿y por qué no permiten que el sector privado también, para que la gente que pueda pagar la vacuna, si quiere hacerlo, lo puede hacer? Yo no lo tengo claro, debe haber alguna razón. Yo creo que polémica sobre el esquema de vacunación no hay. Anunciaron efectivamente los grupos de edad, quién va primero. De hecho, tendría que empezar ya estos días y empiezan con la población que atiende directamente. Van a entregar 125,000 vacunas de Pfizer. Estados Unidos está entregando hoy 3 millones. Hay, por supuesto, un tema de escala. Nosotros estábamos pues muy, digamos, vinculados al proyecto de AstraZeneca, que espero que madure en los próximos días, que debido a las condiciones de México y también a la accesibilidad del precio, es como 4 veces más barata la de AstraZeneca, permitirá que las finanzas públicas absorban esto que llaman gratuito, que no es gratuito, se va a pagar con impuestos generales. De ahí la lógica de sacar efectivamente al sector privado. Yo no sé si seamos el país que tiene la peor gestión, de todas maneras es el nuestro, y nosotros tenemos efectivamente que referirnos a la narrativa profundamente confusa que ha tenido el gobierno con el tema de la pandemia, que si nos pegaba, que si no nos pegaba. Los datos son absolutamente contundentes. Somos el país que tiene personal médico más muertos del planeta, y del 1,000,000 y pico de efectivamente contagios que reconoce el gobierno que tenemos, hay 110,000 muertos. Es decir, 1 de cada 10 se muere en este país, lo cual te demuestra lo frágil que está el sistema de salud. Y 2 elementos sobre el sistema de salud. 1, los tapabocas y la protección para el personal médico llegaron 2 meses tarde. Finalmente llegaron y están aquí, y efectivamente las vacunas las tenemos porque el canciller de la República decidió, igual que decidió ampliar con efectivamente el sector privado las capacidades para atender efectivamente enfermos, decidió tomar ese asunto y poder decir misión completa. El sistema de salud en este país, porque trae ahí una profunda, yo no sé si concentración de poder o ideologización, se oponía al asunto. Afortunadamente se ha logrado imponer este criterio eficientista de la Cancillería. Bueno, qué bueno, y ojalá y funcione porque, Leonardo, como hemos visto, pues el problema de distribución, importación y distribución, almacenamiento y distribución de la vacuna promete ser algo complicado, y en el caso de que se necesiten 2 dosis, no son todas, pero algunas de las marcas van a necesitar 2 dosis, pues va a ser una cosa muy difícil de implementar. Tema importantísimo el que trajo también José Antonio Crespo en términos de los criterios que se van a utilizar para quién debe recibir primero las vacunas. En el caso de México son los adultos mayores y el personal médico. En otros países se está tomando en cuenta quiénes son los más expuestos, porque son aquellas personas que precisamente tienen que salir a trabajar y que no tienen esa oportunidad que tenemos ahorita nosotros, por ejemplo, de estar grabando este programa para que llegue a todos desde la comodidad de nuestros hogares. Y un tema más, Leonardo, que en tu magnífico recuento se olvida, es el país que menos pruebas está aplicando. 2 por 100,000 habitantes, y llevamos ya 9 meses de la pandemia y no se hacen caso a las 2 recomendaciones centrales: tapabocas y pruebas y más pruebas. Yo creo que es cierto que no hemos tomado sociedad y Estado o gobierno las cosas con la seriedad que debiera haberse tomado, y que esto nos está poniendo en plenas inmediaciones de la Navidad en graves problemas, porque vamos a tener una Navidad bastante magra, bastante poco celebrada. Creo que si quiere tomar la palabra... Sí, encerrados la vamos a pasar. Tienes toda la razón, Paul, y además la OMS o PS nos dijeron México se debe tomar en serio el asunto. El gobierno dijo, no va conmigo, va con la sociedad en su conjunto, pero efectivamente todos nos sentimos interpelados. Hay que tomarse en serio el asunto. Pausa, regresamos.
Bueno, pues corrijo, estamos 3 en la comodidad de nuestro hogar, pero Leonardo Curcio exponiéndose en el estudio para que podamos tener un mejor programa. Con ustedes, Leonardo, muchas gracias a ti. El tema que nos convoca este segundo bloque es el de la fiebre legislativa. Y yo abriría con una cosa. Igual que veo una gran ligereza en el diseño e implementación de las políticas públicas de este gobierno, también veo una gran ligereza en esta fiebre legislativa de fin de año, además de haber pasado un presupuesto, ingresos y egresos, que, dicho sea de paso, es la primera vez en la historia de México que no se modifica un ápice el monto que manda el presidente. Hemos tenido pues la llamada Ley Nieto, en donde se permite congelar cuentas, todas están pendientes, dicho sea de paso también, todas están pendientes porque han pasado por una cámara, pero están detenidas en la otra. La importantísima, estoy segura que nos va a comentar sobre ella Leonardo, la Ley de Seguridad Nacional, la de pensiones, la del Banco de México, la del outsourcing, en fin, podría yo seguir y seguir con la cantidad de iniciativas que se están discutiendo, todas, la gran mayoría, el 98% de Morena o del presidente. Yo quiero destacar la ley del Banco de México, que es la de hoy, bueno, la que está hoy en la agenda pública, por 2 aspectos. 1, por su contenido, y 2, porque por primera vez se está tocando un órgano autónomo de una manera que sí pone en riesgo esa autonomía. Impresionante que la iniciativa original no se haya consultado con el propio Banco de México, porque consiste precisamente en que el Banco de México tenga una tarea importante, una tarea peligrosa, una tarea que lo pone en riesgo, que es recoger los dólares en efectivo que los bancos, que la banca comercial, digamos, no puede colocar en el mercado o no puede regresar a los Estados Unidos para cambiarla. Y muy grave me parece el cargo que hace el senador Monreal hacia el Banco de México, donde dice: el Banco de México no quiere dejar su letargo, dice él, de comodidad, su zona de confort. Lo traduzco porque aquí el beneficiario principal es el migrante, que llega a perder hasta 30% de los dólares que trae México. Realmente se tiene que discutir este asunto, porque el Banco de México puede perder su reputación y puede ser sancionado por el resto de las bancas centrales si toma esta tarea que le está imponiendo el Senado. Yo francamente no entiendo bien las prioridades legislativas. Digo, tú pones el del Banco de México. Yo te preguntaría, citando a Ricardo Monreal hoy, su artículo de hoy en el Universal, diciendo: Estados Unidos nos propone no legislar sobre un tema que ellos legislan, y abren una confrontación que el propio Barr, no sé qué les parezca la opinión, dice: esa legislación que van a aprobar en México beneficia al crimen organizado y a nadie más. Pero me pregunto sobre las prioridades, porque no da tiempo de abordar cada una de las leyes. Tú abriste con la de Nieto, que tendría que ver con lavado de dinero, y por tanto uno pregunta: ¿le habrán preguntado al señor Nieto sobre si convenía legislar sobre el Banco Central? Yo la verdad es que no entiendo dónde tienen las prioridades. No ha habido foros de consulta para abrir. Tienes la del outsourcing, que la abrieron y después el presidente la paró en una reunión ahí en Palacio Nacional. Después han pasado otras, la ley de educación superior, que hace efectivamente que sea gratuito, entre comillas, el acceso a la universidad. Yo no sé si esto va a atentar contra los fondos, las formas de financiarse de las universidades. Y termino con un par de leyes que uno se pregunta: ¿y realmente la prioridad está ahí? Esto de que está prohibido los castigos corporales a los niños, dice uno, pues brillante asunto. No digo que no sea importante, pero el INEGI nos dio a conocer esta semana que el 92% de los delitos no se sancionan, y uno dice: ¿y dónde está la prioridad legislativa en todo esto? Yo la verdad no le encuentro ni pies ni cabeza. Lo que sí le veo es mucha cola a buena parte de las legislaciones que se están efectivamente planteando. Y termino con el tema del presupuesto, que también metiste en tu recuento, María Amparo. Aprobaron un presupuesto sin cambiarle una coma,
y resulta que no traía dinero para la consulta que vamos a tener el año próximo, tal cosa dijo el Instituto Nacional Electoral, y segunda, aprueban una legislación para regular la cannabis y resulta que no hay dinero para el Motamex. Entonces tú dices, oiga, ¿las traen las suelas las prioridades legislativas o qué? Yo francamente no lo entiendo. Yo quisiera decir, a propósito de esta fiebre que mencionabas, María Amparo, o como se ha titulado nuestro bloque, esta fiebre legislativa, tiene ahí dentro una carencia notable de la que tú misma, María Amparo, has hecho referencia, que es la incapacidad de este Congreso, ahora enfebrecido, de legislar sobre algo que tenía obligación de hacer, que es un tema que vamos a tocar en el último bloque. Pero ese tema es crucial porque estamos ya en proceso electoral desatado desde octubre y no tenemos las reglas con las que se van a elegir candidatos que deben elegirse de aquí al final de este mes. Es decir, en esta fiebre legislativa hay un hielo, un congelamiento de una ley que tenían obligación de haber dictado o presentado los legisladores este periodo legislativo. Lo segundo que quisiera decir es que todas estas leyes que ustedes han mencionado, aparentemente, como hoy es la última sesión o mañana se cierra el Congreso, la van a pasar hasta febrero, que es cuando se vuelve a abrir el periodo de sesiones. De ninguna vamos a tener certeza de cómo quedan. Pero la tercera cuestión que yo quisiera mencionar es que me parece de una importancia capital, no solo en el terreno legislativo, sino en el terreno de la economía del país, de una de las instituciones más importantes para sostener y conducir desde ciertos aspectos la economía del país, que es la autónoma del Banco de México. Esta institución autónoma está poniéndose en riesgo con ponerle obligaciones en una iniciativa que ya aprobó el Senado, pero falta la de la Cámara de Diputados para que se convierta en ley, para modificar la ley orgánica del Congreso. A esta iniciativa se han opuesto personajes de lo más diverso, incluidos algunos que se consideran dentro de Morena o de la 4T, para ser más amplios que el puro partido. No solo el gobernador del Banco de México se ha pronunciado anunciando este peligro enorme que se está poniendo al banco que él gobierna, sino dos subgobernadores que fueron presentados para su designación por el propio presidente, como son Esquivel y Jonathan Heath. Pero hay alguien todavía más metido dentro de Morena, que es Ramírez Cuéllar, que se pronunció abiertamente y coincidiendo con Porfirio Muñoz Ledo, dice que es una grave puesta en riesgo del Banco de México. Entonces, a mí me parece que estamos con un legislativo bastante deficiente, bastante tardío en sus intervenciones y bastante poco atinado para atender los problemas económicos del país. Yo creo que efectivamente lo que hemos visto en muchas leyes controvertidas es un pliegue automático de la bancada de Morena y sus aliados, con algunas excepciones, como las que ya señalaste, pero sí creo que en automático de pronto el Congreso aprueba leyes que vienen de arriba sin discutirlas a fondo, sin revisar realmente si es lo más conveniente o no. El Banco de México es muy riesgosa porque efectivamente se está poniendo en entredicho lo que muchos expertos dijeron desde el principio. Mientras no se meta con la autonomía del Banco de México, las cosas pueden ir bien, o más o menos. Cuando se hablaba de que se ha metido con la autonomía de otras instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, muchos órganos de control, pero mientras no se meta con el Banco de México, y aquí sí le está afectando al Banco de México, y por eso incluso los subgobernadores, como señalabas, Paoli, pues efectivamente están diciendo, aquí sí hay una situación de riesgo, puede perder muchísimo el banco en términos de confianza internacional,
permitir el lavado de dinero, pero ellos mismos mencionaron que no se puede permitir una ley con esos riesgos para favorecer a una sola empresa. ¿A cuál se estaban refiriendo? Pues al parecer todo indica que al Banco Azteca. Y entonces dicen, no, pues ya sabemos que hay una buena relación de amistad y quizá de alianza entre el señor Ricardo Salinas Pliego y el presidente, porque el Banco Azteca efectivamente en su organigrama le favorecería mucho esto, porque él no tiene la posibilidad que tienen otros bancos de poder hacer las transacciones adecuadamente entre dólares y pesos. Entonces, está la sospecha, yo no sé qué tan cierto sea que la motivación de esta ley sea, por lo menos en parte, favorecer a estos bancos, pero sí está la sospecha, y eso mismo, repito, lo mencionaron los dos subgobernadores que nombró o que propuso López Obrador en el Banco de México, con lo cual, pues entonces adquiere ya también un matiz muy político esta controvertida ley. Creo que con todas estas leyes que estamos mencionando, muchas de ellas al vapor, muchas de ellas sin evaluar adecuadamente las consecuencias que van a tener sobre la economía y sobre la política, también reflejan lo que ha ocurrido en estos 2 años del gobierno de López Obrador y su mayoría ganada en las urnas. En este caso, que es el emblemático que estamos tocando, no solamente porque afecta a la autonomía del Banco de México, y creo que eso sí pone muy nervioso al empresariado, ahí tenemos a la propia Asociación de Bancos de México, que está en contra y ya sacó su pronunciamiento. Los Estados Unidos, que ya sacó el pronunciamiento. El resto de las confederaciones empresariales, toda la oposición y todos los analistas financieros prendiendo los focos rojos. Yo espero que, como en el caso del outsourcing, esta posposición de la aprobación de la iniciativa hacia febrero abra un espacio de diálogo para que no siga México pagando o para que no pague eventualmente las consecuencias de estas leyes que estamos pasando. Déjenme insistir, porque son ustedes los mejores analistas políticos de México. O sea, ¿por qué están actuando así? Tú tienes un parlamento a posteriori. En vez de llamar a consultas previo, aprueban algo, les dan una paliza, incluida la PM, como tú dices, y ya regresan. Te da Estados Unidos una paliza con la seguridad nacional y regresas. Mándale el outsourcing, te da una paliza ¿cómo se llama? El grupo empresarial y los sindicatos y regresas el tema. O sea, ¿dónde está la lógica política? Les preguntaría yo a ustedes. El método que ha venido utilizando, en este caso, la mayoría de Morena para legislar, porque no entiendo de dónde han salido todas esas leyes que, como digo, se ve que tienen cola y ustedes han identificado distintos orígenes, pero yo no les veo ni pies ni cabeza. La contesto a tu pregunta. Estas iniciativas vienen del presidente López Obrador y los operadores políticos en la Cámara, como antaño, las tienen que procesar. En algunas son exitosas. Me doy por satisfecho. Hacemos una breve pausa, volvemos. Bueno, regresamos al tema de la corrupción, que siempre está presente porque siempre se está hablando de la corrupción y haciendo cosas, investigaciones, denuncias que surgen por aquí. Se ha dicho muy frecuentemente, digamos, que en este combate a la corrupción pareciera que hubiera una doble vara de parte del gobierno. Es decir, de pronto se van las investigaciones y se insiste en ello y sale información sobre quienes fueron adversarios o son todavía adversarios del gobierno, de panistas, priistas, pero cuando surge información de gente cercana al gobierno o colaboradores o incluso parientes, pues ahí como que el tratamiento es de otra manera. Lo vimos recientemente con el caso de la prima de López Obrador, Felipa, donde se denunció, el medio Latinos de Carlos Loret de Mola denunció que habían allí una asignación de contratos inadecuadas, es decir, asignación directa, y eso era influyentismo, etcétera. Y en la mañanera López Obrador se burló del medio con una risotada, como sugiriendo decir, ay, bueno, pues por favor, ¿quién le cree a ese medio? ¿Quién le cree a Carlos Loret de la información que está dando? Y resulta que el propio Pemex dijo, sí, hay ese contrato efectivamente, y entonces se ordenó que se rescindiera ese contrato. O sea, resultó ser cierta esa información. Muy frecuentemente pasa también con otros medios o organismos que denuncian corrupción.
en este caso, en este gobierno, cercana o dentro del propio gobierno, viene la descalificación del medio, se dice que son conservadores, que están golpeando por golpear, y luego resulta que la información es cierta. Pero aún así, muchas veces hemos visto como mucha cautela de parte de los órganos encargados de vigilar la corrupción de este gobierno cuando se trata de aliados. Y esta introducción es porque ahora se está anunciando una denuncia o acusación o investigación al Partido Verde, que ya desde antes de la elección se convirtió en aliado de Morena y que de hecho se está viendo que van a ir juntos en varias de las regiones de la elección del 2021, pero la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando acusaciones de lavado de dinero de algunos dirigentes importantes del Partido Verde. ¿Qué estaría ocurriendo ahí? A lo mejor simplemente no importa ya tanto la alianza del Verde como para pasar por alto una corrupción que podría ser grave. Dejo esa pregunta, pero sí llama la atención que ahora van las baterías sobre un aliado de Morena, que es el Partido Verde. Yo creo que es verdaderamente escandaloso este asunto del Verde, pero no es la primera vez que se señala a dirigentes, los más altos dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, como corruptos o inodados en delitos como los que se le imputaron en apoyar un desarrollo en Quintana Roo hace ya muchos años, en donde sale un video diciendo el niño verde a la sazón, jefe del partido, y a nosotros cuánto nos va a tocar por esta aprobación del desarrollo que violentaba toda la ley ecológica. Y entonces le alcanzan a decir 2 millones, bueno, es decir, era cínica ya la participación. Hubo otro momento que menciono muy rápido, que fue cuando, habiendo violado sistemática, en forma contumaz, la ley electoral, pidieron varios partidos que se les retirara el registro, y el INE, no en su mayoría de los consejeros, pues se negó, hizo una especie de amonestación, pero se negó a quitarle el registro. Entre nuestros compañeros estuvo Sergio, que estuvo impugnando el registro junto con un grupo amplísimo de miembros de la sociedad civil que mandaron una decena de miles de firmas. Y finalmente ahora está apareciendo también que los dirigentes del Verde pues están coludidos con delincuentes y están cometiendo delitos. Vamos a ver si ahora ya, aunque sea un asociado, un aliado de Morena y se haya inscrito en la 4T, el Partido Verde es sancionado de una vez por todas, porque han sido demasiadas las violaciones que tiene, y la ley dice claramente que puede perder el registro cuando hay una violación reiterada y sistemática, grave, que lo son todas ellas, de la ley. Yeah. Esperemos que... Pues para perder el registro también el PRI lo puede perder, ¿no? Por aquello de la estafa maestra. Pero digo, vamos a ver si eso ocurre. De momento los desmarques políticos serán interesantes. Tú recordabas algunos casos, yo te pongo el de Escobar, que es el coordinador aliado de este gobierno. Esta mayoría parlamentaria ha descansado en él y fue pues ubicado efectivamente en su momento con una cantidad de dinero en efectivo. Está también pues todo lo que tiene que ver con lo que denuncia hoy la jornada, hoy las 8 columnas de la jornada son el señor Enani de Jesús Sesma, que bueno, si yo lo escucho, por ejemplo, en el noticiero de Oscar Mario Beteta, y todas las semanas que interviene, pues él habla de las bondades de la 4T y lo bien que ve el gobierno. Entonces, bueno, son aliados. El gran asunto es el posicionamiento político de la mayoría respecto al Verde Ecologista. Están muy indignados cuando eran aliados del PRI y ahora resulta que son gente muy cercana. Esta, digamos, doble raseo del que hablaba Crespo, creo que es muy digno de ser resaltado. Y es interesante la relación, lo llevo a lo político, porque en estos momentos Morena ha abierto ya quiénes van a ser sus candidatos o candidatas. La mayoría son mujeres y le ponen al Verde ante un hecho consumado. Es decir, si tú quieres ir conmigo en Nuevo León, donde va Clara Luz, en Campeche, donde va efectivamente Laida Sansores, y todas las demás que han sido efectivamente, Tlaxcala, la acaban de dar a conocer también, bienvenido. Si no, en los lugares donde tú llevas mano con candidatura, rompo.
que es el tema de San Luis Potosí. Vamos a ver qué ocurre en Zacatecas, pero en todo caso es aquello que alguno llamaría relaciones peligrosas, las de Morena con el Verde Ecologista. Relaciones peligrosas, desde luego lo son. No estábamos hablando quizá no estamos hablando de una estafa maestra, pero estamos hablando, en el caso, bueno, de los socios, del señor Enaine, que hizo unas operaciones con tarjeta de crédito por 125 millones de pesos, y de Jesús Sesba, el presidente del Verde, por 27 millones de pesos, que traspasa ahí curiosamente y de un día para el otro a su esposa, ¿sí? Y en ambos casos, bueno, pues si no los conocían en la coalición gobernante, hoy, como bien dices, Leonardo, es materia de la jornada, pero entiendo, cuando vi esa noticia y me metí, es una denuncia presentada ya desde junio del 2020, o sea, ya hace casi 6 meses que se presentó esta denuncia, no era del conocimiento público, pero este tipo de delitos de corrupción que ha cometido el Verde, pues no son nuevos. Ya cuando se alió con Morena y cuando se sigue hoy aliando en la bancada que siempre ha votado junto con Morena, pues es del conocimiento, obviamente, del presidente y del líder del partido, quienes no han dicho ni pío sobre estos actos de corrupción, que insisto, ahora estamos en por la envergadura, pero que sabemos cómo burló las multas del INE, cómo desvió dinero durante las elecciones del 2018 y cómo ya, si hiciéramos historia hacia atrás, pues se acordarán ustedes cuando pasó uno de los dirigentes también por un arco en el aeropuerto. Sí, de Escobar. Arturo Escobar, correcto, pasó con un arco, por un arco con una maleta, no me acuerdo si fue de 1 o 2 millones de pesos, los videos del Verde, etcétera. O sea, es un partido que sí se ha caracterizado en todos los sexenios, no importa quién haya sido su aliado, por actos de corrupción. Uno esperaría un pronunciamiento de parte del liderazgo de este partido, de Morena, decir, con estos señores nosotros no vamos a ningún lado porque precisamente representan todo lo que este gobierno dice combatir. Pero puede haber ahí un conflicto como en otros casos porque efectivamente el Partido Verde representa todo lo contrario de lo que Morena dice representar, como lo dice Amparo, y por eso cuando la semana pasada se discutía sobre las coaliciones y se decía, bueno, hay un pragmatismo entre el PAN, PRD y el PRI, pragmatismo burdo si se quiere, por encima de las ideologías y diferencias, bueno, de este lado también. Y no creo que haya pragmatismos buenos y pragmatismos malos, simplemente todos los partidos están entrándole a lo que les conviene en términos de votación, y lo de las ideologías y lo de la congruencia moral, etcétera, pues como que la dejan a un lado. Pero recordemos que la Alianza del Verde no fue reciente. Y supimos poquito antes de la elección que se aliaba el Partido Verde con Morena, pero lo del asunto de Pío, el hermano de López Obrador, del presidente, pues era desde 2015, claro. Y entonces está recibiendo ahí dinero que todos podemos suponer razonablemente que venían de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, del Partido Verde. Bueno, pues desde ahí probablemente ya estaba fraguándose esta alianza por debajo de la mesa, pero no es solamente una alianza electoral de decir, a ver, vamos juntos para obtener más votos. Ahí había dinero. Estamos más o menos enterados de lo que dice ese video que se había estado dando, pero fueron 3 años desde el 2015, quién sabe cuánto más dinero haya habido ahí. Entonces, vamos a ver en qué deriva esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque estaría pegándole, en dado de sí aplicar la ley, estaría pegándole bastante fuerte a su aliado, que viene, repito, desde el 2015. Sí, hay varias, digamos, posturas, vamos a ver qué dicen, pero desde el punto de vista político hay que recordar que esta administración arrancó esta legislatura con el caso, recordabas tú al gobernador de Chiapas, del gobernador que fue senador y gobernador. Fue una votación en blanco simplemente no hay que ir a la historia así demasiado lejos para encontrar ese vínculo. Y ya a estas alturas decir, me voy a separar de estos señores, cuando está acreditada toda esta, digamos, vínculo, en toda esta legislatura no está
estado votando juntos todas las leyes y el Verde, hay que reconocérselo, ha sido un sólido aliado de la 4T. Bueno, pero yo creo que estamos ya muy cerca de concluir. Sí, pero te da tiempo de decir algo más. Sí. Esta corrupción del Verde lleva otra vez, o debiera llevar otra vez, a la puesta en duda del registro de este partido. Aunque estemos en pleno proceso electoral, y precisamente por estarlo, es tan contumaz la violación que requeriría una intervención del INE en esos momentos. Pues lo veremos. Ahora sí les provocamos una brevísima pausa, regresamos a nuestro último bloque. Vamos a tratar el tema de la participación paritaria que deben tener los hombres y las mujeres en las candidaturas, que es una norma que está establecida ya constitucionalmente y en la ley electoral. Esto no es un tema menor porque está tocando un derecho de igualdad que tienen más de la mitad de la población de nuestro país y mucho más de la mitad de los electores, porque en el padrón electoral hay más de 2 millones de mujeres más que de hombres. Y sin embargo, su representación en los puestos políticos, y para no hablar de los puestos de trabajo importantes, pues es notablemente inferior que la de los varones. Yo creo que este momento nos remite a hacer conciencia de esta influencia tan poderosa de la cultura patriarcal y machista que domina nuestra sociedad. Ahora, ya María Amparo en un programa anterior había señalado cómo el INE, ante la falta de la legislación, como comentábamos en el bloque de la legislación, no había hecho la legislación que estaba obligado a hacer y estaba conminado a hacer por la Suprema Corte, de la paridad en el nombramiento o nominación de candidatos y en paridad con los varones. Y ahora, aunque en el Congreso sí ha avanzado esta paridad, porque casi la mitad de los legisladores son hombres y otra mitad son mujeres, en donde se ve clarísima la deficiencia de esta paridad es en el nivel de las gubernaturas. Actualmente tenemos solo 2 gobernadoras, la de Sonora y la de la Ciudad de México, y hay 30 varones. En la historia de la elección de gobernadoras, solo ha habido 6 gobernadoras que han llegado, alguna no por elección, sino como designada como interina, que fue la de mi tierra, de Yucatán, pero en este momento estamos ya teniendo una ponencia que debe estar siendo votada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que plantea a Yanino Otálora, la magistrada que fue defenestrada como presidenta, aunque sigue en el tribunal, que está presentando algo extraordinario. No lo podría yo comentar en el breve tiempo que tengo, pero sí está marcando las condiciones de desigualdad tremendas que existen. Esta desigualdad aparentemente no toca igual a todos los partidos. En el PAN es abrumadora. Incluso se ha opuesto el PAN a las disposiciones que dictó el INE y las que piensa dictar el tribunal. Y también debo decir que estamos llegando a un momento en el que ya 3 candidatas a gobernador han sido nombradas por Morena, que son Tlaxcala, Nuevo León, Campeche y Baja California. 4 ya. Sí, la alcaldesa de Mexicali. Ya vamos en la mayor parte de las que se supone deben nombrar, que deben ser 7 de las 15, por lo menos. Lo dejo para su comentario. No, yo creo que eso debe pasar porque así lo dispone la Constitución, así lo dispone la historia, así lo dispone el recto proceder. Eso debe avanzar. Hay otros temas que también están en disputa ahora entre el INE y el Tribunal Electoral, que supongo que van a sacar chispas en los próximos días, y es si el presidente debe o no debe intervenir en las elecciones. El INE le ha dicho que no, que las
las mañaneras vistas en su conjunto son un asunto de propaganda política y por tanto no debería intervenir. Y el presidente ha dicho que el Poder Judicial me lo diga. Recordar, si a principios nos vamos, que el presidente cuando era candidato en 2006 le decía al entonces presidente, cállate, chachalaca. Y el tribunal en su momento dijo que había casi puesto en riesgo, lo cual es extrañísimo, pero nuestro tribunal solo lo entiende Crespo y 4 más en este país, había dicho que había casi puesto en riesgo la elección. Y bueno, pues recordamos que tanto a Felipe Calderón como a Peña Nieto, el tribunal les dijo que habían violado la Constitución por meterse en un proceso electoral. ¿Lo hará o no lo hará? ¿En qué condiciones el presidente López Obrador? Creo que es uno de los contenciosos más importantes de instituciones electorales y efectivamente la clase política. No se le ven ganas a López Obrador de acatar eso que dice el INE, que fue, por cierto, está en la ley, es decir, no solamente una ocurrencia, una costumbre, está en la ley, y la ley se cambió en 2007 justo a raíz de lo que había pasado en 2006, por exigencia del PRD y del propio López Obrador. Y vemos una vez más, yo insisto en esto, que los partidos cuando están en la oposición promueven reglas democráticas, promueven contrapesos, equilibrios, y cuando llegan al poder, esas mismas leyes o instituciones les estorban. Entonces, o las pasan por alto, o las quieren quitar, o las quieren remover. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Pero está también, yo quisiera introducir el otro tema que está pendiente y discutiéndose, que es un tema muy técnico y por eso no se le pone mucha atención, pero es muy importante. Es el de la sobrerepresentación. El INE está reinterpretando cómo debe de hacerse esta sobrerepresentación, que implica que un partido obtenga un porcentaje de diputados mayor al porcentaje de votos que obtuvo. La ley establece como límite el 8%, pero luego aplicado a un partido y se aplicaba también a una coalición, pero luego por el cambio de cómo se presentaban las coaliciones en las boletas, se empezó a permitir que hubiera hasta un 8% por cada uno de los partidos de esa coalición, si se trataba de una coalición gobernante o mayoritaria, y por eso en el 2018 la coalición de Morena con sus aliados obtuvo 16% de sobrerepresentación, no 8% que marca la ley. Ahora el INE está facultado para distribuir los diputados de representación proporcional, está anunciando que va a retomar el criterio que estaba vigente en la ley desde 96 para que las coaliciones, al margen de cómo se presenten en las boletas, no rebasen el 8% de sobrerepresentación. Ahorita, repito, Morena tiene 16% con sus aliados. Ese es un tema también que va a ser muy complicado porque evidentemente Morena y sus aliados están diciendo, no están cambiando las leyes a la mitad del juego, ya no se puede cambiar. Pero el INE dice, no estamos cambiando la ley, estamos aplicando el criterio como debe ser. Lo que yo no sé, lo digo, es por qué no se aplicó en el 2018. Seguirá el tema en la discusión pública de por qué se permitió esa sobrerepresentación, pero creo que tienes razón. El INE tiene que corregir esa razón por la cual haya pasado y haya sido omiso o no haya podido hacerlo el INE. Pero tenemos 4 temas, el que introduce Paoli, que es muy importante, que es el de la paridad de género, que viene de la reforma política todavía con Enrique Peña Nieto y después de la reforma del 2019 que se le dio en llamar paridad total. Y a raíz de esa paridad total y el cambio de ley es que Yanino Talora está montando su ponencia, que, digamos, reafirma muchas de las cosas y va más allá de lo que pedía el INE y que, por cierto, los partidos de todos los colores en el Senado criticaron al INE por haber emitido esos lineamientos de paridad de género para medio equilibrar la parte de las gubernaturas. Pero junto con eso, en efecto, creo que vamos a un choque de trenes en la próxima elección porque hay en vistas 4 reglamentaciones que se ha visto obligado el INE a hacer por la omisión de los legisladores. Y me refiero a la sobrerepresentación que ya explicaste, José Antonio, me refiero a la reelección que tampoco está
legislada a lo de género y finalmente, bueno, y lo que se acumule, creo que me falta alguna más. Decirle, el INE no puede más que hacer dos cosas. Uno, plegarse a la Constitución, que es lo que han argumentado con lo de la sobrerepresentación, y dos, revisar las sentencias de la Suprema Corte en materia de género. Lo ha hecho y por eso está planteando que haya esta paridad. Así que, pues creo que habría que respaldar al INE cumpliendo su función de apegarse a lo que marca la Constitución si no hay una ley secundaria. Yo solamente quisiera agregar que estamos en el mejor momento para que esta norma, siguiendo los principios que dictó el INE y seguramente lo que aprobará el día de hoy, si la ponencia de Jeanine Otálora es aprobada, de ir en función de acrecer el número de gobernadoras que hay en el país a 7 o más de 7, que serían pues la mitad. No puede haber 7,5, porque son 15 gobernadores las que están en juego. No sé si quiere concluir. Y todos los partidos tendrán que efectivamente postular en sus listas, de tal manera que a lo mejor tenemos 14 gobernadoras, ¿no? Esto también podría efectivamente ocurrir, pues no están obligados a presentar fórmula femenina o masculina en cada una de las entidades. Me quedo, sin embargo, con el tema más polémico, que es qué puede y qué no puede decir el presidente en proceso electoral. El Tribunal Electoral también lo tiene efectivamente, está sub iudice y veremos ciertamente en qué términos lo formula. Promete ser como la gran batalla del año próximo. Pero de momento, pues llega este programa al final. Si no nos vemos, les mando un abrazo, feliz Navidad a todos y a todas, y gracias por acompañarnos en El Primer Plano.